Hacemos un quién es quién en El Señor de los Anillos de Poder, para que puedas disfrutar de la Tierra Media de Amazon Prime Video sin miedo a perderte. Ten a mano esta guía de personajes hasta que te quedes con sus nombres. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Galadriel, Morfydd Clark. Legendaria elfa guerrera y comandante de los ejércitos del norte, aún lejos de la sabia y etérea Dama del Oriente que será en el futuro. Esta Galadriel, mucho más joven, es terca e implacable y se obstina en dar caza a un mal escurridizo. Elrond, Robert Aramayo. Cuando los poderes superiores les dieron la opción de ser humanos o elfos, Elrond, el medio elfo, eligió la inmortalidad, mientras que su hermano Elros escogió una vida mortal y se convirtió en el primer rey de Númenor. La grandeza corre por las venas de Elrond, pero aún no ha encontrado su lugar en el mundo. Debe hallar el equilibrio entre ayudar a su reino y ser fiel a sus seres más queridos. Alto Rey Gil-galad, Benjamin Walker. El Alto Rey Gil-galad es un poderoso, pragmático y sabio elfo guerrero y rey. Gobernando desde Lindon, la capital élfica, se esfuerza por ofrecer un futuro brillante para todos los elfos, pero alberga un gran secreto que amenaza a su pueblo y a toda la Tierra Media. Adar, interpretado por Joseph Mawle. Adar es el líder del grupo de orcos que poco a poco se está haciendo con las tierras del sur, la región ocupada por humanos fuertemente vigilada por los elfos que no terminan de perdonar a aquellos que no lucharon en su bando cientos de años antes. Busca desesperadamente un arma que pudo pertenecer al Sauron, pero más adelante verás qué sucede. Arondir, Ismael Cruz Córdoba. Arondir es un elfo silvano, una rama de los elfos que no marchó a Valinor. Es un soldado y se crió en Beleriand, ahora sumergido. Ha pasado casi un siglo vigilando a los hombres y mujeres de las tierras del sur, cuyos antepasados se aliaron con el mal mucho tiempo atrás. La larga vigilancia va a terminar, pero Arondir se ha encariñado con las personas a su cargo, sobre todo con la sanadora Bronwyn. Bronwyn, Nazanin Boniadi. Bronwyn es una madre soltera y una sanadora de las tierras del sur, con una mente y una curiosidad que quienes la rodean no valoran en absoluto. Solo uno la ve tal como es ella en realidad, el soldado elfo Arondir. Pero los conciudadanos de Bronwyn lo detestan, con lo que cualquier relación entre ellos es algo prohibido. Tiro Muad'Dibn, el único hijo de Bronwyn que ha crecido bajo la atenta mirada de elfos, que no ven más allá del legado ancestral de maldad de su pueblo. Mientras se enfrenta a los interrogantes de su vida y trata de demostrar su valía, se ve tentado por un tenebroso hallazgo. Halbrand, Charlie Vickers. Halbrand es un paria de las tierras del sur, un náufrago delicioso que está huyendo de su pasado y posiblemente de su destino. Celebrimbor, interpretado por Charles Edwards. Celebrimbor es un artesano visionario y el señor elfo de Eregion. Planea emprender una gran obra que transformará la Tierra Media en un lugar cuya belleza podrá rivalizar incluso con la elegancia del mismísimo Valinor. Príncipe Durin IV, Owain Arthur. La conducta del príncipe Durin IV en público es tan taciturna y propia de un enano como cabría esperar de un enano de su estatura, pero lejos de los ojos de los extraños es afectuoso, atento y bullicioso. Como heredero al trono de Khazad Dûm, aguarda el día en que podrá dejar su huella en el mundo. Princesa Disa, Sofía Nombit. Esposa del príncipe Durin y futura reina, Disa es una enana afable y cariñosa con una capacidad especial para cantar a la montaña, al objeto de localizar dónde residen ciertos minerales y dónde es seguro excavar. Es capaz de todo por el futuro de su pueblo, lo que a veces significa presionar a su esposo para que haga lo que ambos saben que es correcto. Elanor Brandipie, Nori, Markella Cabenag. Nori forma parte de los Pelosos, una ancestral comunidad nómada de medianos que algún día darán lugar a los hobbits, soñadora hasta la médula. Nori anhela vivir aventuras más allá de los confines del peligroso mundo de los medianos. Amapola Prudfellow, Poppy, interpretado por Megan Richards. Amapola es una huérfana que sufrió una gran pérdida y ha tenido que crecer deprisa. Amapola es la curiosa y fiel amiga de Nori y seguirá a su lado a las duras y a las maduras y participará en todas sus travesuras. Largo Brandipie, interpretado por Dylan Smith. Largo es el bondadoso padre de Nori, un fabricante de ruedas que consiente las fantasías de su hija quizá más de lo debido.
Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Caléndula Brandipie, interpretado por Sara Sangobani. La cariñosa madrastra de Nori, entregada a la supervivencia de su familia y ayudar a Nori a tener los pies en la tierra, antaño poseyó el mismo espíritu aventurero que su hija, pero aprendió por las malas que llega un día en que los sueños de juventud deben dar paso a las necesidades de la realidad. Zadok Madriguera, Lenny Henry. Zadok es el buscasenderos de los pelosos, un sabio líder que conduce a su comunidad a un lugar seguro durante sus migraciones anuales. Alberga la sabiduría de varias generaciones y tiene el cometido de guardar los secretos ocultos en las estrellas. Reina Regente Miriel, interpretado por Cynthia Aday Robinson. Su anciano padre aún ostenta oficialmente el cetro del reino insular de Númenor, pero la reina regente Miriel es quien gobierna en funciones. Aunque el reino está en el apogeo de su riqueza y poder, Miriel soporta la carga de un terrible secreto que se cierne sobre todo su pueblo. Capitán Elendil, Lloyd Owen. Como capitán de un navío guardacostas númenoriano, donde más en paz se encuentra Elendil es en el mar. Es viudo y sus hijos ya son adultos e inician un nuevo capítulo en sus vidas, haciendo que también la vida de Elendil tome rumbo a aguas inexploradas. Pharazôn, Tristán Graville. Pharazôn es un respetado estadista númenoriano y mano derecha de la reina regente Miriel, aunque no por ello deja de ser un hombre del pueblo, pero bajo su exterior comedido oculta sus propias grandes ambiciones para Númenor. Eärien, interpretado por Emma Horvath. Eärien, hija de Elendil y hermana de Isildur, es una joven con talento y ambición, aunque a los tres los une un fuerte vínculo en un reino plagado de complejas tensiones políticas y sociales. Eärien descubre que sus convicciones podrían estar reñidas con las del resto de su familia. Isildur, Maxim Baldry. Isildur es un joven con un futuro ya marcado. Pronto ocupará su lugar al lado de Elendil, su padre, en la Guardia del Mar de Númenor. Aún así no tiene claro que ese sea el futuro que desea, y se pregunta si debería emprender otro camino. Kemen, interpretado por Leon Wadam. Kemen es un joven númenoriano arrogante pero encantador, que ansía ganarse la aprobación de su padre, Pharazôn, aunque quizá vaya demasiado lejos para demostrar su lealtad a los ideales de su padre. El extraño, interpretado por Daniel Weyman. ¿Quién es el hombre del meteorito? Todavía no tenemos respuestas. ¿Gandalf? ¿Saruman? ¿Un mago desconocido? ¿O quizás otro hijo de Ilúvatar? Ya veremos. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos.